En el calendario judío, el mes de Ab está entre los meses julio y agosto. Y en días pasados, es el quinto mes del calendario judío, Dios me libre de judaizar, porque Dios sabe que no estoy judaizando. Amén. Pero nosotros tenemos que familiarizarnos con parte del simbolismo judío, del sentido hebraico, incluso de lectura y interpretación de los textos, para poder imprimir mejor. El 9 de Ab fue, según los historiadores, el día que Nabucodonosor destruyó el primer templo. Ellos vieron ahí el cumplimiento de una palabra profética que incluso fue dada por el mismo Jeremías, ¿no? Y Jeremías la profetizó y la vivió. Pero el 9 de Ab también, si quieres lo grabas horizontal, ¿no? El 9 de Ab también fue el día en que fue destruido el templo por los romanos. Y entonces en el sentido hebraico, en el sentido judío, para ellos les ratifica que era un día de juicio de parte de Dios para con ellos, ¿no? Pero el 9 de Ab también, y yéndonos más atrás, fue el día en que se firmó ese decreto de exterminio cuando Amán y Mardoqueo. Y también hay quienes dicen que el día 9 de Ab, lo que pasa es que el calendario hebreo, como es lunar y solar, varía en el tiempo, o sea, los días se adelantan, se atrasan, y por eso a veces algunas fiestas judías coinciden con la nuestra, ¿no? Con celebraciones nuestras, como por ejemplo la llamada Semana Santa, muchísimas veces coinciden, Y hay quienes dicen, yo lo he estado queriendo corroborar, pero que el día que se firmó el decreto de gobierno de exterminio a los judíos por parte del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, que también fue firmado ese. Entonces, dentro del mundo judío, ellos tienen ese día como un día de luto, como un día de llanto, como un día de reflexión. Y el número que está yendo cada vez a Jerusalén a orar al muro de las lamentaciones, ese número está cada vez creciendo y cada vez se hace más grande y cada vez se hace más grande, porque dentro del mundo judío, dentro del mundo israelí incluso, está el judío que es judío pero no ni siquiera ni cree en Dios, es judío porque nació judío, ¿me explico? Pero en su relación con la Torá, con la ley y tal, para ellos es como para nosotros el acta de independencia. O sea, yo no me voy a cortar un dedo por el acta de independencia, por así decirlo. O sea, no representan nada en su vida, por así decirlo. Eso no quiere decir que el acta de independencia no represente nada en mi vida, ni no represente nada en nuestra vida. Bendecimos a Venezuela y bendecimos su libertad. Amén. Amén. Y creemos que la palabra del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a libertar a nuestro país. Amén. Bueno, pero el número de judíos que está comenzando a ir cada año a orar a Jerusalén por ese día de llanto está creciendo cada vez más. Puedes adelantar aquí, o aquí, o aquí, no me equivoco, ya va, acércate acá, aquí. Bueno, este número está creciendo, ¿están viendo? ¿Sí? Bueno, este número cada vez está creciendo más. Ahora yo quisiera que alguien de ustedes se levantara y viniera hasta acá y leyera la pequeña leyenda que está aquí. Ya va, espérate. Aquí. En hebreo no entendí. No, está en español, hermano. En español. Está en español. Ellos cierran el día con una oración, hermano. Ellos cierran ese día, que es un día de luto, un día de llanto, un día de reflexión, como Dios mío, ¿por qué mandas estos juicios para con nosotros? Y que ellos están claros de que ellos han perdido como una reivindicación como nación. Cuando perdieron el templo. Cuando ellos perdieron el templo, su sentido de identidad nacional, en parte, fue sumamente golpeada. Hasta el punto que ellos están en esa diáspora. De por sí, la palabra diáspora nos viene de esa diáspora en Jerusalén, donde ellos fueron regados por todo el planeta. ¿Alguien, una sola persona que se levante y lee en voz alta lo que dice acá? Reinicio. ¿Qué dice? Yo creo con fe completa en la venida del Mesías.
Ese es el motivo del cierre de la oración de su vida. Ellos, en medio de su dolor, de sus luchas, de su recordar esas tragedias, ellos cierran orando eso, haciendo esa petición al Señor. Señor, envíanos al Mesías, líbranos de tanta desgracia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los judíos cada vez aumentan esa oración. ¿Me estoy explicando? Aumenta esa oración y el número está cada vez más creciendo, ¿no? El número cada vez está más creciendo. Ahora, leímos al comenzar la clase, al comenzar aquí la exposición, no clase, digamos exposición, que el Señor fue el que nos formó. Amén. 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 Yo le hice una pequeña borra aquí a esta cita, porque en el libro de Primera de Pedro, donde acabamos de leer, ahí está manifestando que los profetas, ellos inquirieron en las escrituras para cuándo eran los tiempos de Mesías y para cuándo se iban a cumplir, y ellos lograron discernir que no era para ellos. ¿Ves? Entonces ellos vieron, por decirlo así linealmente, como si hubieran visto. ¿Me explico? El tiempo en un sentido lineal. Y no vieron esto que está acá, que se abre así como una cápsula inmensa y que está a punto de terminar, que no es otra cosa que la gracia de Dios. Amén, amén, amén. La gracia de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, Y el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia. gracias a Dios. ¿Por qué hago esta observación? Por una sencilla razón. Digo algo. ¿Para quién era la ley, el pacto y las promesas? Para los judíos. Amén. Y si ellos en su interpretación cometieron un pequeñito error de interpretación y no lograron discernir el cumplimiento en la persona de Jesús mismo, pregunto yo, nosotros como iglesia no podemos haber cometido o estar cometiendo o estar incurriendo o estar yendo en dirección a un error de tamañas dimensiones, porque acuérdense que nosotros somos olivo silvestre, me explico, injertado exactamente, pero nosotros los gentiles, que no sea otra cosa que los paganos, porque gentil quiere decir eso, parece que viene del latín, gentil, gentes, ¿no? El derecho de las gentes, ius gentilis, uno lo ve cuando estudia derecho romano. El derecho de la gente, no, el derecho del mundo pagano, el derecho de los paganos. Y como Roma gobernaba al mundo entero, o al mundo conocido, ellos le daban derechos a esos ciudadanos. Bueno, así como ellos llegaron a cometer algunos errores, es probable que nosotros también, y por eso líbrenos Dios de estos errores de interpretación, en los cuales han incurrido muchas personas, incluso hasta iglesias, hasta el punto, bueno, que hay quienes, por ejemplo, niegan que vaya a cumplirse el rapto. ¿Me explico? Hay quienes niegan la segunda venida del Señor. Hay quienes niegan una cantidad de cosas y pierden de vista parte del plan de Dios. Ahora entremos acá. En la cita que leímos, dice Isaías 44, Jehová Dios que nos formó. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Ok, yo no los quiero entretener más. Dice, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. ¿A cuánto formó Dios desde el vientre? Amén. Amén. Y podemos decir que Él formó desde el vientre a impíos, justos e injustos. Ok, amén. Bueno, hay un principio, es una palabra un poco compleja, que yo la voy a escribir aquí porque yo todavía estoy tratando de asimilarla. Se llama fractalidad. Los invito a que investiguen durante la semana qué significa fractalidad. Ok, la semana pasada yo nombré lo que se llamaba el método científico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, amén. Bueno,
El método científico es algo que todos utilizamos, seamos científicos o no seamos científicos. ¿Quién de las que está aquí cocina? ¿Verdad que todas cocinan? Y todos. Y todos, sí, lo que pasa es que cuando yo hago café, hasta se me quema el agua. Cuando hago café, hasta se me quema el agua. Bueno, el método científico lo único que hace es que en medio del problema, ahora, imaginémonos, vamos a imaginar por un momento que el problema es un plato, es preparar un pastel, freír unas albóndigas, freír unas tajadas, preparar un pasticho, lo que sea. O sea, imaginemos que el problema es algo cotidiano de ustedes. El método científico, hay 3 métodos científicos, que es el método inductivo, Deductivo. se llama así inductivo, el deductivo y el analógico. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que hace el método científico en sí? Imaginemos que el problema en este caso es un plato, por ejemplo el pasticho, algo con lo que yo necesito que ustedes se ubiquen en que ustedes están cocinando y tienen un problema. Ese problema, ¿cuál es el plato que le ha sido más complicado preparar? No sé, a las damas que son las que más cocinan, aunque hay hombres que también cocinan y cocinan muy bien, no me incluyo entre ellos. Algunos, imaginemos que es un pasticho, ¿no? Obviamente el problema es cómo preparo un pasticho que quede bien, ¿no? Entonces el método inductivo es el que va de lo general a lo específico, ¿no? Que va de lo que es general a lo específico. El problema general sería cómo preparo un buen pasticho, y lo específico es el orden de los ingredientes. Entonces ahí cuando usted hace ese preparado y le pregunta a otra cocinera, mira, ¿cómo hago para preparar esto? Entonces la otra persona le da esta sugerencia: primero pone a remojar esto en agua durante tanto tiempo, pone algo de sal, pone a hervir el agua, prende el horno 15 minutos antes que el horno esté caliente, prepara la salsa bechamel afuera, los ingredientes, embadurna, Pero si sabe cómo es más o menos, embadurna, cubre la taza donde vas a hacer el pasticho, pon la pasta ya una vez remojada, la pasta de pasticho, ponla en orden, luego el jamón, luego el queso, luego esto, y ve ordenando, y cuando esté caliente, o sea, eso hace que al seguir los pasos tú puedas determinar un resultado. Entonces el método científico lo que hace es determinar resultados y los puede predecir en igualdad de condiciones. ¿Me explico? Entonces, quiero decir con esto que aún sin ser científicos, utilizamos el método Científico. para solucionar determinadas cosas. Y te aseguro que muy probablemente lo utilizan todos. Desde el carpintero, el albañil, el electricista, el zapatero, el vendedor, el contador, incluso hasta el policía haciendo una investigación, el fiscal elaborando una investigación tribunalicia para formular una acusación. El método científico está incluido. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de la fractalidad? Que es palabra que les invito a que investiguemos, el significado de la fractalidad. Hay una verdad que está inmersa en la creación, ¿no? Inmersa en la creación. Les quiero hablar de este hermano llamado Francis Collins, ¿no? Que lo tengo aquí en esta revista de la National Geographic. El hermano Francis Collins, y digo el hermano, no tengo el gusto de conocerlo todavía personalmente, pero el hermano Francis Collins, él fue el que dirigió la investigación para el genoma humano, la cadena del ADN. La cadena del ADN, dónde está nuestra genética, dónde está. Bueno, él fue el que dirigió eso. ¿Me explico? Y él es una celebridad hasta el punto que, fíjate, lo entrevistan en la National Geographic, no lo entrevistan en la revista de Condorito ni nada por el estilo. O sea, es una celebridad y es un hombre de fe. Y él habla allí que a Dios se puede llegar a través de la oración
a través de la palabra y a través del microscopio. Y él habla en parte de cómo fue su conversión y fue a través de un microscopio, que Dios demostró eso a él. Ok, en medio de esta fractalidad, que todavía no hemos terminado de concluir el significado de la palabra, la fractalidad es como, en internet, ¿quién puede buscar ahí fractalidad? Un evento como que se repite. Ah, Un evento repetido. sí, exactamente. Y nosotros, en muchos sentidos, como somos parte de su creación, repetimos esos hechos en nosotros. Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Dice Fractalidad significa propiedad de un objeto o fenómeno que muestra un patrón repetitivo amén, a diferentes escalas. a diferentes escalas. Entonces, dentro de esta realidad de fractalidad, resulta que nosotros, como criaturas de Dios, en muchos sentidos replicamos la creación misma. ¿Me estoy explicando? A diferentes escalas. Ahora fíjate de esto. Aquí no queriendo el ADN, ¿no? El ADN simula en muchos sentidos también la onda gravitatoria, o sea, cómo se expande la onda gravitacional. Una célula simula, por ejemplo, la superficie lunar. El ojo, hay constelaciones que parecieran el ojo humano, y esta fue la que me llamó más la atención. El tejido nervioso, y en parte quiero hablar de ello, porque nuestro cerebro es una masa de más de 3.000 millones de conexiones sinápticas a nivel de neuronas que intercambian información y que a su vez pareciera el universo. ¿Me explico? Ahora, eso también habla de que el Señor, cuando hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre A nuestra imagen. a nuestra imagen y a nuestra Semejanza. semejanza. ¿Me estoy explicando? Entonces, creámoslo o no, entendámoslo o no, ¿me estoy explicando? Nosotros formamos parte de esa creación. Amén. Y el Señor nos da el privilegio de hacernos, por fe en su unigénito, en hacernos sus hijos. Amén. Amén. Bueno, quiero hablarles entonces de una realidad que pasa en nuestra mente, ¿no? Actualmente en nuestra mente. Les quiero hacer una pregunta: ¿cómo es que se manifiestan las adicciones en la vida? Podría decirse que entra por un... Primero entra por la vista, primero que nada. Ajá, La gente ve, desea, ajá, piensa, ajá. procesa mentalmente y actúa. Ok, sí, exactamente. Y nos dan como una cápsula de placer ficticio. ¿Me explico? Hay una caricatura que traté de buscar en internet, no la encontré, pero la caricatura habla de un muñequito que se consigue una pastillita, ¿no? Se consigue una pastillita que es droga, cualquier droga. Pero hablemos de que la droga puede ser cualquier cosa, hermano. Puede ser la adicción a los juegos, que para mí no hay nada más pintoresco, Y dañino. sí, que la adicción a los juegos. Porque el que es adicto a los juegos, sencillamente el compararse en la puerta del casino ya está frito. Y no ha consumido nada, no se ha metido nada, no ha bebido nada. Es nada más entrar en contacto con la atmósfera, algo le pasa dentro del cerebro que desata toda una corriente de emociones, ¿no? Pero puede ser el sexo, puede ser las malas juntas, pueden ser X. Las adicciones pueden tener... Hasta el café. Sí, claro que sí. Una atracción. Sí, exactamente. Pero también hay atracciones que son egolátricas. O sea, que el mundo gira alrededor de mí, y esas personas narcisas, me explico, que creen que el mundo gira alrededor de ellos. Y ellos son el centro de la verdad y son el centro. Y de ahí vienen en relaciones, derivan en relaciones tóxicas. Y pregunto, ¿habrán cristianos tóxicos? Sí. Bueno, déjenme decirles algo, también hay pastores tóxicos. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? Bueno, pero Dios bendiga a los pastores. Amén. Y Dios bendiga a los llamados al cuerpo de Cristo. Amén. En santidad. Amén. Bueno, la caricatura habla, lástima, la caricatura habla de un muñequito que se consigue una pastilla y absorbe la pastilla, porque el muñequito es como un pajarito sin alas. Entonces él absorbe la pastilla, y cuando absorbe la pastilla le da ese viaje de alucinógeno
¡Uah! Que el tipo se lanza a la estratosfera, ¿no? ¡Uah! Pero después aterriza. ¿Me entiendes? Cuando se le pasa el efecto, él aterriza, ¿no? Entonces sigue caminando y se consigue otra pastilla. Y otro charquito, como un charquito de agua sucia. Entonces lo absorbe y se lanza a otro viaje, pero más pequeño. Y después sigue caminando, aterriza, sigue caminando, se consigue otro charquito, absorbe y se lanza a otro viaje, pero más pequeño. O sea, en él se está desarrollando lo que se llama el síndrome de la tolerancia. ¿Ves? El síndrome de la tolerancia, fíjense, yo conocí esto. ¿Ven? Yo lo conocí. Personas que comenzaron a fumarse un cigarrillo de marihuana de este tamaño. ¿Me explico? Una cuestión así de este tamaño. Y después fumaban unos tabacos así de este tamaño. ¿Por qué crees tú que había pasado ahí? El síndrome de la tolerancia, hermano. No sé si ya llega un momento en que ya